Abran su Biblia, por favor, en el libro, en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Y vamos a estar estudiando el día de hoy de los versículos 17 al 21. ¿Cuál es la cosmovisión del creyente? ¿Cuál es el enfoque con el que vive durante toda su vida cristiana? ¿En dónde está su atención del creyente? La atención del creyente en su vida terrenal. ¿En dónde se encuentra su atención? Hoy vamos a platicar de eso. ¿En dónde debería estar la atención del creyente? Y es interesante notar cómo comienza el apóstol Pablo este párrafo, versículo 17, diciendo: hermanos, sean imitadores de mí. El apóstol Pablo está diciendo: sean imitadores de mí. La palabra sean, lleguen a ser imitadores, significa, ¿qué significa imitar? Seguir el comportamiento de alguien más, emular el comportamiento de alguien más, exactamente. Entonces, vean lo que está pidiendo Pablo: sean imitadores de mí, y luego dice: y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, sean imitadores de nosotros, dice Pablo, y miren con atención, o sea, pongan atención a los que se conducen, o sea, a los que tienen un estilo de vida según el ejemplo que nosotros les hemos dejado. Entonces, sean imitadores de nosotros, pero también miren a los que se comportan según el ejemplo que nosotros hemos dejado, así dice Pablo. Porque dice aquí que tenéis en nosotros. Me llama la atención que Pablo está incluyendo aquí el ejemplo de él y de sus colaboradores. Cuando dice de nosotros, está diciendo de él, los que colaboran con él y los que lo han imitado a él. Ustedes tienen que imitar a todos ellos. Qué presumido Pablo, ¿no? Imítenme a mí, dice él. No es que así debe ser. El creyente debería ser así siempre. El líder debería decir: imítenme, imiten mi fe, imiten mi servicio. El padre de familia debería decirle a sus hijos: imítame, imítame en mi comportamiento, imítame en mi conducta, imítame en mi servicio a Dios, en mi amor a Dios, imítame. Esto es todo algo que deberíamos decir todos los creyentes siempre, ¿no? Y el que no lo dice es porque está avergonzado de su conducta. Pero Pablo dice: imítenme y miren con atención, pongan atención a los que tienen un estilo de vida según el ejemplo que tienen de nosotros, dice Pablo. ¿Ok? Ahora, lo que nos preguntamos, lo que nos queda aquí como pregunta es: ¿y cuál es ese ejemplo? ¿A qué se refiere Pablo? ¿Cuál es el ejemplo que Pablo les dejó a los creyentes? Porque se está diciendo: imítenme en esto. ¿Y en qué? ¿En qué te vamos a imitar, Pablo? ¿Cómo comes? ¿Cómo te sientas? ¿Qué acostumbras a hacer? ¿A dónde acostumbras ir? ¿Se trata de eso? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Entonces vamos a descubrir hoy de qué estaba hablando Pablo cuando decía que lo imitáramos. ¿Imitarlo en qué? Ahora, versículo 18. Antes de decirnos en qué debemos imitarlo, Pablo nos habla de cuál es la razón por la que él nos pide que sigamos el ejemplo que él nos ha dejado. Porque hay otras personas que han dejado otro tipo de ejemplo. Otro tipo de ejemplo que es más fácil de imitar, pero que es un riesgo para la vida cristiana. Vean cómo dice el 18. Porque, esa es la razón por la que Pablo pide que lo imiten a él. Porque por ahí andan, fíjese, por ahí andan muchos. No quiere decir dónde, pero dirijo discretísimas miradas, dice Pablo, ¿ya? Por ahí andan, ¿cuántos? Muchos. ¿Qué significa muchos? Significa no pocos.
¿no? Muchos significa no pocos, no poquitos, muchos. Por ahí andan muchos, y luego vean lo que dice Pablo, de los cuales os dije muchas veces, o sea, yo ya les he advertido esto en otras ocasiones. Las veces que yo he podido estar con ustedes, las veces que les he escrito carta, ya se los he dicho, ¿cuántas veces? Muchas veces. También ya se los dije muchas veces, pero luego que dice Pablo, y aún ahora lo digo llorando. O sea, otra vez se los digo, y esta vez llorando. ¿Qué debería causar en nosotros el que haya personas que estén dando otro testimonio, que estén dejando otro modelo distinto y malo de lo que es la vida cristiana? ¿Cuántas personas en el medio cristiano evangélico en el que nosotros nos desenvolvemos están dejando un mal ejemplo de lo que es la vida cristiana? ¿Cuántos? No solamente cristianos, predicadores, líderes, que con su estilo de vida nos están diciendo que así es el evangelio. No, así no es. Nos están dejando un mal ejemplo, un mal patrón de lo que es la vida cristiana. ¿Y cuál es el problema ahí? Que muchos siguen esos patrones malos, negativos. Por eso Pablo le dice, y aún ahora lo digo llorando. Es algo que deberíamos, hermanos, lamentar. Que dentro de la iglesia, que dentro del reino de Dios, aún existan muchos que andan por ahí y que son un mal modelo, dejan un mal patrón de lo que es o lo que debería ser la vida cristiana. Nos debería causar mucho dolor esto. Y Pablo dice, aún lo digo llorando, y ahora comienza a describirlos. Vamos a ver cuál es la descripción que hace Pablo de ellos, todas las características que ve de este tipo de personas que dejan un mal patrón, un mal modelo para la iglesia. ¿Listos? Primero nos dice lo que son. ¿Qué son? Son enemigos de la cruz de Cristo. Pueden estar en el medio cristiano, pueden ser inclusive líderes, pueden asistir regularmente a la iglesia, no faltar, estar involucrados en ministerios y sin embargo ser enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué significa eso? Enemigo de la cruz de Cristo. ¿Cómo es un enemigo? Alguien que está en contra, que es hostil, no amigable, hostil a todo lo que es la cruz de Cristo, a todo lo que representa la cruz de Cristo. Enemigos. Por supuesto que estas cualidades que vemos aquí, estas características negativas de estas personas, nos dicen que si nosotros las cambiamos a 180 grados, nos va a decir cuáles son las cualidades que sí debiéramos de tener. Si ellos son enemigos de la cruz de Cristo, ¿nosotros cómo debemos ser? Amigos de la cruz de Cristo. ¿Qué significa ser amigo de la cruz de Cristo? La cruz de Cristo, un instrumento de muerte. ¿Pero qué representa? ¿Qué representa el sacrificio de Jesús? Representa nuestra salvación, representa la muerte de los ideales personales para dar pie a la bendición espiritual que Cristo trajo para nosotros. La cruz de Cristo nos debería de motivar a la dedicación, a la devoción, a la gratitud, pero estos son enemigos de Cristo. No los motiva la cruz de Cristo para nada. Los motiva el dinero, los motiva la fama, los motiva el bienestar personal, no la cruz de Cristo. ¿Se dan cuenta? Por eso es grave esto. El ejemplo que ellos pueden dejar es totalmente negativo. Pero hay muchos que influyen a otros muchos más. Lo que está diciendo Pablo es, no se dejen llevar por esos, imítenos a nosotros, imiten a los que son como nosotros según el testimonio que les hemos dejado, no a estos. Estos son enemigos de la cruz de Cristo. Seguimos con la descripción de ellos. Dice el versículo 19, ¿cuál es su fin? ¿Cuál es el fin de ellos? La perdición.
Su fin es la perdición. El fin de los cuales será perdición. Bien. ¿Qué es perdición? Estar extraviados, equivocados, perdidos. No dice destruidos. Aquí no habla de destrucción. Dice perdición. Lo que implica una pérdida del bienestar, no del ser. Implica desperdicio de la vida, en vez de aprovechar la vida. El apóstol Pablo en otro pasaje dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cuál es la característica de estos que son enemigos de la cruz de Cristo? Que ellos están desperdiciando su vida en cosas que no convienen. En contraste, el cristiano que es amigo de la cruz de Cristo, ¿qué es lo que hace con su estilo de vida? Aprovechar bien el tiempo. ¿Qué más? ¿Quién es su Dios? Cuyo Dios es el vientre. Vamos a entender esto, ¿no? El vientre. ¿A qué se refiere con el vientre? Esta palabra griega es la palabra koilia, que significa su interior. Simplemente su interior. No dice la panza. Aquí esta palabra significa que su Dios es su interior, o sea, su alma, su propia alma. En el alma está nuestro intelecto y nuestra voluntad. Entonces, ¿quién es su Dios de estos que son enemigos de la cruz de Cristo? ¿Quién es su Dios? Ellos mismos. Ellos mismos toman sus decisiones. Ellos dicen, yo quiero vivir así y mi meta es así. Ellos son enemigos de la cruz. No los dirige la cruz, no los dirige el evangelio, los dirige sus propias decisiones. En cambio, el que es amigo de la cruz de Cristo, ¿quién es su Dios? Y son dirigidos por la palabra de Dios. Otro aspecto característico de ellos, su gloria, ¿cuál es? Su gloria es su vergüenza. Su gloria es estar en vergüenza. Originalmente la palabra es en-ho-aizune. O sea, su gloria es estar en su misma vergüenza. Esa es su gloria. O sea, aunque ellos quisieran vivir de otra manera, su única gloria posible, o sea, su único motivo de orgullo, es vivir dentro de su propia vergüenza. Y la palabra vergüenza, esta palabra griega, significa la confusión que experimenta alguien que está avergonzado. ¿Cuál es la única gloria que pueden experimentar los enemigos de la cruz? Gozarse en su propia vergüenza, en la cual están confundidos, en su propia confusión. En contraste, el creyente, ¿cuál es su gloria? Su motivo de orgullo. La obra de Dios en su vida, la renovación en el Espíritu Santo. Las obras de los enemigos de la cruz de Cristo, sus obras son dignas de vergüenza. Las obras de los amigos de la cruz de Cristo, del creyente, nuestras obras, ¿cómo son? Son obras buenas, justas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha renovado. No es por nosotros, pero nuestra gloria es la obra de Cristo en nosotros. Ahora, finalmente el apóstol Pablo llega aquí. Aquí es a donde quería llegar Pablo. ¿Cuál es la cosmovisión de los enemigos de la cruz de Cristo? ¿Cuál es su cosmovisión? Cuando hablamos de cosmovisión, ¿a qué nos referimos? Pues todo su enfoque en la vida. La cosmovisión se refiere a todo lo que tu vista alcanza a ver. La cosmovisión se refiere a qué es lo que llena tu visión, tu vista, y por lo tanto es lo que vives, es lo que sigues. La palabra cosmovisión, para que lo entendamos, es como ver el cine en una megapantalla. ¿Alguno ha visto alguna megapantalla? Cuando hemos ido con los hijos al Papalote, al Museo del Papalote o a museos de ese tipo, y a veces tienen esas megapantallas, que significa
una pantalla que abarca todo tu espectro visual. O sea, si tú estás así, tus ojos alcanzan a ver solamente la pantalla. Una pantalla gigante. Y entonces, ¿qué sucede en esas megapantallas? Que cuando pasa una película, tú te metes en la escena. ¿Por qué? Porque es todo lo que ves. Es todo lo que alcanzas a ver. No puedes ver otra cosa. Tu visión está captada por la escena que estás viendo en esa mega pantalla. Eso es la cosmovisión. La cosmovisión se refiere a qué es lo que ves en la vida, hacia dónde te diriges, cuál es el enfoque de tu vida. Y Pablo está diciéndonos aquí cuál es el enfoque en la vida de estos enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuál es? Dice versículo 19, que solo piensan en lo terrenal. Ahí está el meollo del asunto. Ahí está el origen del problema. Como son personas que solo piensan en lo terrenal, que comer, que vestir, que tener dinero, que tener casa, que tener… No son cosas malas, pero se afanan en esas cosas. Entonces, el enfoque es solamente terrenal. ¿Cuál es el resultado de tener un enfoque terrenal? Que te conviertes en un enemigo de la cruz de Cristo. Que tu fin será perdición. Tu Dios eres tú mismo. Tu gloria será tu vergüenza. ¿Por qué todos esos malos resultados? ¿Por qué? Porque solo, ¿qué dice ahí? Solo piensan en lo terrenal. Esa es la falla, ese es el problema. Ahora sí, el apóstol Pablo ahora nos va a decir cuál debería ser la cosmovisión del creyente de acuerdo al ejemplo que Pablo dejó. Cuando Pablo dice, imítenme a mí según el ejemplo que les he dado. ¿Cuál es el ejemplo que Pablo nos dejó? ¿Cuál es la cosmovisión en la que debe vivir el creyente? ¿Cuál es la cosmovisión en la que vive Pablo? ¿En la que viven sus colaboradores? ¿Cuál es la cosmovisión en la que viven los que han imitado el testimonio de Pablo? Aquí está. ¿Qué dice el versículo 20? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a los creyentes? Recuerda esto. Tu ciudadanía está en los cielos. No tienes que estar pensando solo en lo terrenal. Sí tienes que pensar en lo terrenal, pero no solo en eso. Y ni siquiera debe ser lo más importante. No. Vas a terminar siendo enemigo de la cruz. Eres ciudadano de los cielos. ¿Cómo vive alguien que es ciudadano de los cielos? El apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:11, vamos para allá, para que veamos estas citas. 1 de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En primera, un ciudadano celestial, ¿cómo se considera aquí en la tierra? Un extranjero y peregrino. Yo soy mexicano, sin embargo ya soy extranjero en este mundo. Porque primero soy celestial. Mi ciudadanía está en los cielos. Así es que tengo que cumplir una doble responsabilidad, porque debo cumplir las leyes mexicanas, pero debo ser guiado por las normas celestiales, porque soy un ciudadano celestial. ¿Se dan cuenta de eso? De eso se trata. Así es que aquí me considero un extranjero y también un peregrino. ¿Qué significa peregrino? Que voy de paso. Aquí voy de paso. Mi ciudadanía está en los cielos, allá voy a estar la eternidad. Allá voy a vivir la eternidad, aquí voy de paso. Y dice Pedro, les ruego que como extranjeros y peregrinos que son, ¿qué deben hacer aquí? Se abstengan de los deseos carnales, terrenales, que batallan contra el alma. Así vive un creyente que esté consciente de su ciudadanía celestial. La palabra ciudadano, hermanos, ¿qué significa?
¿Qué? Que tiene que cumplir con las obligaciones y disfrutar de los derechos de un país, de ser miembro de un país, de ser un ciudadano de un lugar. Eso implica entonces, hermanos, que un ciudadano vive condicionado por las leyes y los usos y costumbres del lugar en el cual vive o del cual es ciudadano. Aunque nosotros todavía no vivimos en el cielo, ya somos ciudadanos celestiales. ¿Eso qué implica? Que somos regidos por las normas del cielo. No solamente por las normas terrenales, sino las normas celestiales. ¿Por qué? ¿Por qué todo eso? Miren, vamos a ver otras citas. Primero, 1 de Pedro 1:4, ¿qué dice? 1 de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmercesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Por qué? Fíjense, ¿por qué nuestra cosmovisión debe ser celestial? Si tú eres un ciudadano celestial, ¿qué debes entender? Que tu herencia, ¿dónde está? ¿Dónde está tu herencia? ¿Qué dice ahí? En los cielos. Tu herencia está en los cielos, no aquí. Si eres ciudadano celestial, tu herencia está en los cielos y es una persona, es Dios, es Jesucristo. Él es tu herencia y está ¿en dónde? En los cielos. ¿Ok? Juan 14, ¿qué dice? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y es preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está nuestra casa? En los cielos. Es la casa del Padre. Ya no esperamos cosas aquí, nuestra herencia está en los cielos. Además, Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Dónde está escrito tu nombre? ¿A dónde perteneces? Desde que eres creyente, desde que creíste al Evangelio, le entregaste tu vida a Cristo, desde ese momento tú ya no eres solamente ciudadano terrenal, mexicano o del país que sea, ahora eres ciudadano celestial. Eso quiere decir, tu herencia, tu casa está en los cielos, tu nombre está escrito en los cielos, ya no perteneces aquí. Esto es algo que debe tener bien claro ¿quién? El creyente. Y este es el modelo que Pablo nos quiere dejar. Cuando Pablo dice, imítenme a mí, ¿en qué sentido debemos imitar a Pablo? En este principalmente, en sabernos ciudadanos del cielo. Es algo que debemos tener siempre presente. Y por lo tanto, si soy ciudadano de los cielos, ¿qué significa? Que soy regido por las normas celestiales. Por eso estudio la palabra, por eso me interesa tanto conocer la voluntad de Dios. Aquí está el reglamento del cielo. Yo quiero vivir bajo las normas celestiales. Además, vean lo que sigue diciendo el pasaje. Regresamos a Filipenses capítulo 3 y dice el versículo 20 en la última parte. ¿De dónde? ¿De dónde? Del cielo, exactamente, de los cielos. De ahí también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, Él está allá y de allá va a venir por segunda vez. ¿Qué implica que va a venir por segunda vez? ¿A qué viene? ¿A qué viene por segunda vez? Ya no viene a morir, ya no viene como siervo, ya ahora viene como Señor, ya no viene a sufrir, ahora viene a reinar, viene para llevarnos con Él. Y vean lo que sigue diciendo, de donde esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará. ¿Cuándo va a suceder eso?
transformará su cuerpo. Cuando Él venga, en la segunda venida, justamente, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo que es bajo. Humillación significa algo que está por debajo. Este cuerpo es corruptible. Este cuerpo está por debajo. Va a cambiar este cuerpo, la humillación de este cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿A qué se está refiriendo aquí? Que recibiremos un cuerpo semejante al que recibió Jesús cuando resucitó. Esa misma gloria de cuerpo es la que tendremos por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué cosas sujeta el Señor? Vamos a analizar este texto un poquito más a detalle, ¿no? Para que vayamos un poquito más a detalle la condición de este cuerpo, que es ahora un cuerpo de humillación, pero será semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Qué les parece si vamos a 1 Corintios 15? Porque ahí viene la descripción completa de lo que va a suceder ese día que el Señor venga por nosotros. 1 Corintios capítulo 15. Y no vamos a leer todo el capítulo que deberíamos, pero solamente del versículo 35 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Léalo junto conmigo. Bueno, ahí sigan con su vista, yo lo voy leyendo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Qué significa corrupción? ¿Qué significa que este cuerpo es corruptible, se corrompe, que se enferma, que muere, que se deshace? ¿Y cómo resucitaremos? En incorrupción. Entonces, ¿nuestro cuerpo cómo será? Incorruptible, que va a durar para siempre. Ese cuerpo que recibiremos. ¿En dónde estamos? 43. Se siembra en deshonra. Acá dijo el Señor, dijo Pablo, en humillación, en deshonra. Resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal. Este cuerpo es animal, ¿verdad? Aunque unos más animales que otros, pero es cuerpo animal. Resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Nosotros ahorita estamos ¿en cuál? En el primer hombre, el terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, celestial. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Es lo que estaba diciendo Pablo en el otro versículo, ¿verdad? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, este cuerpo, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles,
y nosotros los que estemos vivos aún, si es que viene el Señor y aún no hemos muerto, seremos transformados. Los que estén muertos en Cristo resucitarán como incorruptibles, con un cuerpo incorruptible. Los que aún estemos vivos seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando, vean lo que sigue, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Dónde está? Ese día es el día de nuestra salvación. A eso nos estamos refiriendo. Entonces, ese es el enfoque celestial, hermanos. Cuando tú tienes un enfoque celestial, sabes que del cielo vendrá Jesús y cuando Él venga, ¿qué va a suceder? Va a transformar este cuerpo para que podamos estar eternamente con Él. Y vamos a recibir un cuerpo a la imagen de Él. Y vean cómo termina luego el versículo 21 diciendo: por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Literalmente dice, según la operación con la cual Dios es capaz de sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿A qué se está refiriendo con sujetar todas las cosas? Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 15, pero versículo 23 al 27 dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿De qué está hablando aquí el Señor? ¿De qué está hablando cuando dice que Él tiene ese poder y esa capacidad de sujetar todas las cosas bajo sus pies? El último enemigo que será sujetado en ese día que Él venga será la muerte. Ese día podremos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Si nosotros ya recibimos un cuerpo incorruptible para vivir eternamente con el Señor. Esa es la esperanza de ¿quiénes? De los ciudadanos celestiales. Pablo nos está dando varias razones para que ya cambiemos nuestro chip, ya, y digamos: soy ciudadano celestial, pertenezco al cielo. Y sí, ciertamente sigo estando en el mundo. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Sin embargo están, así es que tenemos aquí una costa doble. Tenemos que seguir guardando la ley mexicana, pero además tenemos que aprender la ley de Dios. Tenemos que aprender a vivir en esta ley. Por eso estudiamos tanto la palabra de Dios, por eso nos esforzamos en entender la palabra de Dios, porque queremos vivir de acuerdo a las normas del cielo. ¿Y por qué? Porque somos ciudadanos celestiales. Ya es tiempo de cambiar el chip. No solamente soy terrenal, ¿por qué buscar solamente lo terrenal? Si ya soy ciudadano celestial, si me espera una eternidad con Dios, si mi casa está en los cielos, Jesús está preparando lugar para mí, para que donde Él está, yo también esté para siempre. ¿Por qué pensar solo en lo terrenal si mi cosmovisión ahora debiera ser celestial? Soy celestial. Ahora debo de ser regido por las normas bíblicas, la conducta bíblica, la pureza bíblica. Es normal en este mundo, por ejemplo, que cuando pasa una muchacha con minifalda, el varón voltee a ver. Esa es una norma terrenal. Y si alguien varón aquí dice: ay, es que pues soy hombre,
Soy hombre, así es que pues cómo no voy a voltear y quedarme viendo. Jóvenes, adultos, esa es una norma terrenal. La norma celestial que dice, si la ves, volteas y no vuelves a mirar, te mantienes y piensas en cosas puras. Si eres casado, piensas en tu esposa, nadie más merece la atención de tus ojos. Y si eres soltero, te guardas para la que será tu esposa. Ese tipo de pureza no la maneja el mundo. Ese concepto es terrenal. El hombre puede voltear y quedarse viendo, al fin que es hombre. Eso es terrenal. Pero el que es ciudadano celestial y que está regido por las normas celestiales, ¿qué hace? Maneja una pureza que el mundo no entiende. No se le queda viendo a las mujeres. Ese es solamente un ejemplo para que veamos cómo funciona lo terrenal en contra de lo celestial. Nosotros ahora debemos considerarnos como celestiales. Si has creído en Cristo, si has nacido de nuevo, ahora tienes ciudadanía celestial. Conoce la palabra de Dios para que seas regido en tu vida por las normas celestiales. ¿Ok? ¿Qué aprendimos hoy? Que todo creyente, y sobre todo si es líder, por ejemplo, líder de la iglesia, líder de su casa, si es padre de familia, todo creyente debe ser un modelo del enfoque, de tener un enfoque celestial. Vivir como ciudadano celestial en donde quiera que esté. Y todo creyente debería decirle a los demás, a los nuevos creyentes o a los demás, imítenme a mí en mi enfoque celestial. Deberíamos ser como Pablo. ¿Qué más aprendimos? Que hay muchos más de los que quisiéramos, que su enfoque es terrenal, que tienen una cosmovisión terrenal y por lo tanto terminan siendo enemigos de la cruz de Cristo, terminan desperdiciando su vida, terminan siendo su propio Dios y terminan confundidos en su propia vergüenza. Y lo peor de todo es que van a ser un modelo malo de lo que no es la vida cristiana para muchos. Qué tristeza. Eso nos debería hacer llorar. Y trabajar más en nosotros mismos para adquirir esta cosmovisión. El creyente debe adquirir una nueva cosmovisión. Ahora soy un ciudadano celestial. Así debo de vivir. ¿Y cuál es el resultado de ello? Bueno, que me voy a esforzar por conocer más de las normas que rigen al reino de los cielos. Porque quiero vivir en este mundo terrenal como ciudadano celestial. Eso aprendimos. Amén.